Entonces, como ya fue dicho en el inicio, que todo lo que es bobina para abajo, el neutro ahora va a aparecer en este lado, ¿correcto? A ver, vamos a ver si eso sucede. El zigzag va a salir aquí o va a salir aquí. No puede salir aquí. ¿Está de acuerdo? Entonces vamos a suponer que el zigzag salió aquí. No, vamos a poner aquí en 5. Correcto. En 5. Si esta bobina, la entrada de la bobina inferior de la fase 1 está en 5, la entrada de la bobina inferior de la fase 2 estará en 9. ¿Correcto? Y la entrada de la bobina de la fase 3 inferior estará en 1. ¿Correcto? Entonces va a salir ahí. Ahora, aquí ya está bien claro que esta fase de aquí va a tener que ir para abajo. ¿Cierto? Porque este es el que está correspondiendo aquí. Y que este con este, pues este va a ir aquí. ¿Cierto? Y que esta fase de aquí, este segmento de fase externa de la fase 3, va a ir aquí. ¿Quedó claro? Este sería el neutro. El inicio de las bobinas externas. ¿Correcto? Aquí la fase R, que sería en este caso R, estaría que el inicio de la fase inferior, o sea, AR o que digo AU, sería el inicio de la fase inferior. ¿Correcto? Entonces aquí sería el inicio de la fase 1 de la bobina inferior, el inicio. Ahora, la salida de la bobina inferior de la fase 1 estaría con la salida de la bobina superior de la fase 2, ¿cierto? Entonces vamos a conectar. Entonces aquí estaríamos ya en esta conexión. Ahora vamos a ver de la fase 2, ¿cierto? Entonces en B estaría el inicio de la bobina inferior de la fase 2, ¿correcto? Estaría en B.
Entonces aquí tenemos que el inicio de la bobina inferior de la fase 2 es a B, ¿cierto? Pasa a B, aquí en este caso el inicio de la fase 2 pasa a B. La salida de la fase inferior de la fase 2 se une con la salida de la bobina superior de la fase 3, ¿cierto? La salida de la inferior se une con la salida de la superior de la fase 3. Y esto, la entrada, ¿no?, de la bobina superior de la fase 3 va a neutro, ¿correcto? Ahora vamos a ver la fase 3. Entonces la fase 3 va a W, la entrada de la bobina inferior va a W. Y aquí tenemos pues la fase 3, ¿cierto? Entonces la entrada de la bobina inferior de la fase 3, ¿correcto? La entrada va a W. La salida de la fase inferior de la fase 3 se une con la salida de la fase superior de la fase 1. Entonces la salida de la fase 3 de la fase inferior de la bobina inferior se une con la salida de la fase 1, ¿cierto? Bobina superior. Entonces aquí ya tendremos pues que ahora la estrella, ¿cierto?, sale aquí, ¿correcto? Siempre tomando el resultado de las fases. ¿Correcto? Entonces, 30 da el resultado de la tensión de fase. Aquí tendríamos pues el neutro, que sería aquí ya, ¿cierto? Como ya lo habíamos visto. El neutro lo vamos a conectar aquí. ¿De acuerdo? Y tendríamos pues el sistema zigzag. Ahora ya queda para ustedes el trabajo siguiente. ¿Qué sucede cuando se coloca aquí? Ya en el 7. Ya hemos hecho 1, 11, 5, y va a quedar trabajo del 7. ¿Correcto? Entonces van a tener que hacer todo nuevo. El cuarto ejemplo lo quiero que ustedes lo desarrollen cuando esta R, ¿cierto?, o esta bobina, o la salida para U, ¿cierto?, sea el inicio de la bobina inferior. ¿Correcto? Ya tomando en cuenta esto, ustedes van a tener que hacer los gráficos y practicarlo. Si hubiera algunas dudas mayoritarias, o sea, sean varios los que no estén teniendo problemas, lo haré el otro video, ¿correcto? Pero por el momento lo dejo como práctica. Bueno, ahora a trabajar con conexión estrella, zigzag estrella, zigzag triángulo zigzag, ¿correcto? Para ver cómo son los comportamientos cuando se asocian con ese tipo de conexión. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, a practicar y háganlo varias veces, practíquenlo varias veces para poder así tener, se vuelvan expertos en conexión zigzag. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, desde ya, siempre indicándoles pues que se inscriban en mi canal de YouTube, que yo estoy muy feliz con los accesos, las inscripciones, porque esto me dice pues que voy en buen camino y sintiéndome alegre por todas las llamadas, todas las intenciones de querer saber más, de preguntarme, de dudas, porque yo es eso, mi condición es apoyar a ustedes, ¿no? Ayudándolos a aprender un poco más cada día. ¿Okay? Muchas gracias.